Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bendiciones a todos. Es para mí nuevamente un privilegio el poder dirigirme a ustedes y compartir algunos pensamientos que encontramos en la palabra de Dios. Hay un pasaje en el libro de Génesis que durante muchos años me llamó la atención, no porque tuviera una revelación profunda acerca de él, sino por todo lo contrario, porque no entendía cuál era la aplicación para nuestra vida el día de hoy. Leamos. Génesis 32, del 24 al 31, dice: Se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame porque raya el alba. Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres grande, misericordioso, maravilloso, paciente, compasivo. Te pedimos hoy, Señor, que tu revelación descienda sobre nosotros, que tu Espíritu nos hable al oído y al corazón y podamos entender lo que tú quieres decirnos hoy. Señor, sé tú quien enseñe hoy, sé tú el Maestro maravilloso que eres, y te pedimos, Señor, que nos permitas abrir el corazón y dejar que tú nos cambies. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para poder aplicar este pasaje a nuestra vida, he llegado a entender que necesitamos dos cosas.
Primero, estudiar la vida de Jacob, porque lo que el libro de Génesis nos dice acerca de su vida nos marca qué es lo que estaba pasando en este momento y además entender cómo Dios le fue cambiando nombre a Jacob y qué quiere decir cada uno de esos nombres. Empecemos con la historia. El primer pasaje que nos interesa está en Génesis 25, capítulos del 20 al 28, donde está el nacimiento de Jacob y de Esaú. Versículo 21 nos dice que Isaac oró a Jehová por su esposa porque no podía tener hijos, y Jehová escuchó esa oración. Y Rebeca, la mujer de Isaac, concibió a 2 hijos, y cuando sintió que los 2 bebés estaban peleando en su seno, ella fue y buscó a Dios, quien le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos de tus entrañas, uno va a ser más fuerte que el otro, y el mayor va a servir al menor. Y cuando dio a luz, el primero era rubio y velludo y lo llamaron Esaú. Y después su hermano salió agarrado del calcañar de Esaú y le pusieron de nombre Jacob. Los versículos 27 y 28 nos dicen que cuando crecieron los niños, Esaú era un hombre de casa, hombre de campo, pero Jacob, dice la Reina Valera 60, que era varón quieto, y la traducción allí es que era un hombre pacífico, nos dice la Biblia de las Américas, y en la concordancia Strong nos dice que era un hombre piadoso, que habitaba en tiendas. Y nos dice el versículo 28 que Isaac amó a Esaú, y Rebeca amaba a Jacob. Ahora, desde el principio se veía, desde su nacimiento, que Jacob no estaba conforme con ser el segundo hijo. Recordemos que en la antigüedad el primogénito tenía derechos adicionales a los de sus hermanos. El primogénito representaba a su padre cuando su padre no estaba presente. Y el primogénito en Israel recibía una doble porción de la herencia. Ahora, Jacob no era perfecto, ni mucho menos. Y quiero aventurar el pensamiento que Jacob nos representa a todos nosotros en aquellas áreas en las que necesitamos que Dios trate con nuestro corazón, con nuestro carácter, con nuestra vida. El siguiente pasaje que quiero que consideremos es Génesis 25, versículos del 29 al 34, donde dice que Jacob hizo un guiso y Esaú regresó del campo y le dijo: me estoy muriendo de hambre, dame de comer. Lo cual era una solicitud razonable de un hermano mayor a un hermano menor. ¿Qué hace Jacob en ese momento? Le dice: véndeme tu primogenitura. Esaú no le puso importancia al asunto y le dijo: me voy a morir de hambre, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Y entonces Jacob le dijo: júramelo. Y Esaú le vendió a Jacob la primogenitura. Ahora, si bien Jacob aprovechó el momento, tenemos que entender que Esaú menospreció una bendición que venía de Dios. Jacob actúa para obtener lo que él quería, obtener lo que Dios le había dicho a su madre. Ahora, el que Esaú haya aceptado venderle la primogenitura a Jacob tuvo para él consecuencias desastrosas.
En Malaquías 1, del 2 al 3, nos dice, yo he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto? El hijo primogénito tenía el derecho de ser el sacerdote de Jehová dentro de su casa. Y Esaú despreció eso. Y ahí en el versículo 3 donde dice a Esaú aborrecí, la palabra que entendemos nosotros más fácil es y a Esaú odié. En Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17, nos dice, especialmente en el versículo 16, profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Y en el 17, aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La palabra profano quiere decir impío y malvado. La primogenitura, como ya dije, era una bendición de Dios. Y al despreciar la primogenitura que Dios le había dado, Esaú estaba despreciando a Dios mismo. Por lo tanto, Dios lo desechó y decidió tratar con Jacob. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Abraham había enviado, y eso lo vemos en el capítulo 24 de Génesis, a su criado de confianza a buscar esposa para Isaac. Y lo mandó a su tierra, a su parentela, no entre las hijas de Canaán, sino en la tierra de los caldeos. Rebeca. Ahora, Esaú, aunque conocía bien esa historia, aunque sabía cuál era el origen de su madre, primero se casó con dos mujeres hititas o eteas, como le dicen en algunas versiones de la Biblia, los hijos de Ed. Y cuando vio que sus mujeres desagradaban tanto a su padre como a su madre, decidió tomar una tercera mujer. Pero no hizo lo mismo que Abraham había recomendado, sino se casó con una descendiente de Ismael. Ahora, aunque Esaú no entendía e hizo muy mal al vender su primogenitura, eso no debe ocultar el hecho de que no podemos comprar la bendición de Dios, que es lo que Jacob trató de hacer. En el capítulo 8 de los Hechos, versículos del 18 al 22, se nos relata la historia de Simón el Mago, que cuando vio que los apóstoles imponían las manos para que las personas recibieran el Espíritu Santo, les ofreció dinero para que él pudiera hacer lo mismo. Y Pedro le respondió, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Jacob venía de un linaje con herencias espirituales complicadas. Por lo que cuando Isaac envejeció y le dijo a Esaú, vete de cacería, caza un animal, prepáramelo para que yo coma y te bendiga. Y Rebeca, la madre de Esaú y Jacob, le dice a Jacob, ¿sabes qué?
tu papá acaba de hacer tal cosa, engañémoslo para que te bendiga a ti y no a tu hermano. Jacob, aunque puso algunos peros, y esto lo vemos en el capítulo 27 de Génesis, obedeció a su madre. El resultado, como todos sabemos, es que Isaac fue engañado, bendijo a Jacob, y poco tiempo después llega Esaú con Isaac. A Isaac le pregunta, ¿y quién eres tú? Y le dice, pues yo soy tu hijo primogénito, tú me mandaste a hacer esto. A Isaac le dice, yo bendije a tu hermano y será bendito. Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. El versículo 41 del capítulo 27 nos dice el resultado en el corazón de Esaú por las acciones de Jacob. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. El hacerle caso a su madre hizo que Jacob tuviera que huir y que nunca más viera vivos a sus padres en esta tierra. En el capítulo 28 de Génesis, versículos del 1 al 5, nos dice que Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le dijo, no tomes mujeres de las hijas de Canaán. Lo mismo que Abraham había dicho para Isaac, Isaac lo dice ahora para Jacob. Vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y Jacob sentía que lo iban a matar, obedece a su padre, sale de Berseba y se fue a Harán, y en el camino nos dice el versículo 11 que en cierto lugar durmió allí y que soñó que había una escalera que estaba apoyada en tierra y que su extremo tocaba el cielo y que los ángeles de Dios subían y bajaban. Y Dios le habla a Jacob y le dice 4 cosas. Primera, yo estoy contigo. Segunda, te guardaré. Tercera, volveré a traerte a esta tierra. Y cuarta, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob tenía una promesa de parte de Dios, de que Dios iba a estar con él y Dios lo iba a bendecir. Pero lo que Dios no le dijo a Jacob es que en ese proceso iba a tratar con el engaño que había en su corazón, con el tomar atajos que había en su costumbre. Jacob aquí le pone Betel de nombre a este lugar y dice, si Dios fuere conmigo y me guardare y me diere pan, y si yo volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios y el diezmo apartaré. Empieza una relación directa entre Jacob y Jehová. Pero como ya dije antes, Jacob no era perfecto y necesitaba ser tratado. Y llega a la casa del hermano de su madre. Y si él era engañador, su tío Labán lo era mucho más. Viene Jacob y le dice, te serviré 7 años si me dejas casarme con tu
hija, Raquel, y viene Labán y en la noche de bodas le cambia a Raquel por Lea. Y cuando Jacob le protesta, le dice, no, pero es que la costumbre aquí es que la mayor se casa antes. Entonces viene Jacob y le dice, te voy a servir otros 7 años adicionales por tu otra hija. Si Jacob creía que le iba a ser fácil, estaba muy equivocado. Después de trabajar 14 años por sus 2 mujeres, viene Jacob y habla con Labán y le dice, me quiero ir porque tengo que hacer algo por mí, no he estado trabajando para ti, Dios te ha bendecido, pero yo necesito hacer algo para mí, para mi familia. Y entonces le dice, yo voy a pasar por tu rebaño y voy a apartar todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las de color oscuro, tanto ovejas como cabras, y ese va a ser mi pago. Y viene Labán y le dice, ok, está bien. Y lo primero que hace es esconder todas las ovejas manchadas y rayadas, versículo 35 del capítulo 30 de Génesis, se las lleva y las pone en manos de sus hijos para que Jacob ni siquiera las vea. Pero Dios le da una estrategia a Jacob y en el versículo 43 nos dice, respecto a Jacob, se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Pero Jacob, para llegar a ese punto, estuvo 20 años bajo su tío Labán. Y en el capítulo 31, Jacob decide regresar a su tierra. Además que lo primero es que Jehová le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo. Ya habían terminado su trato con él. Y en los versículos 6 al 8, Jacob habla con sus 2 esposas y les dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado a vuestro padre y me lo dio a mí. Veamos la diferencia. Cuando Jacob empezó, él trató de obtener la bendición de Dios por sus propias fuerzas. Y no la obtuvo. Es más, salió viendo. Perdió hasta sus padres, porque nunca los volvió a ver. Pero cuando aceptó el trato de Dios en su vida, entonces Dios lo bendijo y con gran abundancia. En el capítulo 32 continúa la historia y vemos a un Jacob que en vez de buscar cómo resolver él las cosas, ya es un hombre más maduro, con más entendimiento. Y en el versículo 9 del capítulo 32, Jacob dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, había sido bendecido grandemente. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud.
Jacob había aprendido a depender de Dios. No buscó un estratagema. No solo obedeció a Dios para regresar a donde Dios le dijo que regresara, sino además, ahora que Esaú le salió al encuentro, entendió que lo único que podía hacer era ponerse en las manos de Dios. Y después de eso, regresamos a la porción de la Escritura con la que empezamos hoy. Génesis 32 del 22 al 31, donde Jacob luchó con el varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de encaje de su muslo y se descoyuntó. Y ese varón, que era el Cristo preencarnado, le cambió el nombre y le cambió la caminata, porque de allí en adelante Jacob cojeaba de su cadera. ¿Por qué es importante esta porción de la Escritura? ¿Y por qué relaté lo que venía antes? Porque la historia de Jacob es la historia de todos aquellos que empezamos mal, pero aceptamos el trato de Dios, dejamos que Dios cambie nuestra caminata y terminamos bien. La historia de Jacob es la historia de todos aquellos que hemos aprendido que si dejamos que Dios trate con nosotros, vamos a ser bendecidos no con lo que queremos, ni de la manera que queremos, pero sí con todo lo que necesitamos y todo lo que Dios tiene para nosotros. La historia de Jacob no es la historia de los que dicen que Jehová es su Dios, sino es la historia de todos aquellos de los que Jehová dice, yo soy su Dios. Leamos Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, la mayor esperanza que tenemos no se encuentra en el relato de Génesis, aunque el ver a alguien con una naturaleza torcida que llega a depender de Dios es una palabra de aliento definitivamente, pero la mayor esperanza la tenemos en dos profecías, una en el libro de Isaías y la otra en el libro de Joel. Isaías capítulo 44, versículo del 1 al 5 dice, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Y está hablando de la misma persona. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y aquí le añade un nombre más. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Aquí están los tres nombres de Jacob. Jacob, el que agarra por el talón, o el suplantador, viene de una raíz hebrea que también quiere decir tomar atajos. Israel quiere decir el que gobierna como Dios, lo cual tiene dos acepciones si lo queremos ver así. El que gobierna en el lugar de Dios y el que gobierna de la manera que Dios gobernaría. Pero es el tercer nombre el que a mí me interesa más hoy. Porque Jesurún lo que quiere decir es recto,
con la connotación de enderezado, aquel que ha sido enderezado por Dios. Y es que a través de 20 años de trato, Jacob se dejó enderezar por Dios. Y debido a eso, es que Dios se llama a sí mismo como el Dios de Jacob. Jacob empezó siendo un engañador y pasó a ser alguien que gobierna como Dios, pero su nombre eterno es el enderezado. Su naturaleza era engañosa. Sus acciones fueron el resultado de su naturaleza. Pero Dios cambió tanto su naturaleza como sus acciones. Abraham dijo que su esposa era su hermana. Isaac hizo lo mismo. Tenían una herencia del lado paterno de no decir exactamente la verdad. Del lado materno tenía una herencia de engañar. Esa era más fuerte. Su tío Labán era un maestro engañador. Pero hay otra porción en la Escritura que es relevante para nosotros porque en Isaías habla de derramar agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida y derramar su espíritu sobre su generación, o sea, sobre su descendencia. Y quiero mencionar lo que el profeta Joel nos dice en el capítulo 2, versículos del 23 al 32. Dice, porque las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. El trigo representa la palabra de Dios, el vino representa el gozo, el aceite representa la unción. Y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, y nunca jamás será mi nombre, mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios. Si aceptamos el trato de Dios, el cual incluye muchas veces ver que perdemos cosas físicas, así como Jacob no recibió ni un centavo, ni un cabrito de la herencia que Jacob le dio a Isaac, todo se lo quedó a Esaú. Y si Jacob hubiera esperado en el tiempo de Dios, Dios le hubiera dado su herencia de otra manera y lo hubiera hecho igual de rico. Pero él trató de hacer las cosas a su modo, de acuerdo a lo que su familia sabía hacer. Y entonces Dios tuvo que tratar con él por 20 años. Ahora, el versículo 28, y esta es una porción de la Escritura que muchos conocemos. Después de esto, o sea, después de restaurar la herencia de Jacob, después de restaurar la herencia de la descendencia de Jacob, que espiritualmente somos nosotros. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es el resultado de dejar que Dios trate con nosotros? ¿Cuál es el resultado de dejar que Dios nos enderece? Primero, que nuestra descendencia natural y espiritual será de Jehová. Segundo,
que recibiremos bendición, tanto material como espiritual. Algunos en una medida más de una que de la otra, otros menos, otros más, realmente no importa, porque la medida la pone Dios de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido a manejar. Pero de que recibiremos bendición, vamos a recibir bendición. Pero también el resultado de dejar que Dios trate con nosotros es que vamos a ser usados en lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Porque vamos a estar listos, porque vamos a ser dignos de manejar su unción, porque vamos a ser lo suficientemente santos y parecidos a Él como para que esa bendición no nos destruya. Porque vamos a ser lo suficientemente parecidos a Dios. Vamos a ser lo suficientemente su imagen y su semejanza como para que las personas quieran ser como nosotros, porque nos dejamos tratar y transformar por Dios. Esto tiene muchos nombres. Pastor Ricardo Kummerfeld, pastor general de Iglesia Cristiana Jesucristo, el domingo pasado habló de la circuncisión del corazón, de cómo es necesario que Dios nos cambie. Pero tiene otros nombres: pasar por la rueda del alfarero, pasar por el valle, por el desierto de la aflicción. La Biblia nos pone muchas figuras de cómo puede llamarse esto, pero el resultado es que Dios nos transforma si nos dejamos transformar por Él. Quiero terminar con algunas preguntas. Primera, ¿en qué áreas de nuestra vida somos unos Jacob? Somos unos engañadores. ¿En qué áreas de nuestra vida la luz de Dios no es? Segunda, ¿qué cosas hemos hecho torcidamente y a nuestra manera y no a la manera de Dios para conseguir lo que queremos conseguir y de lo cual le tenemos que pedir perdón a Dios y tenemos que aceptar su trato en esas áreas de nuestra vida? Tercera, ¿quién o qué es nuestro tío Labán? Puede ser que sea una persona, puede ser que sea una empresa, puede ser que sea otro tipo de organización, puede ser que sea una cosa, una enfermedad, un defecto que Dios está utilizando para tratar con nosotros. Cuarta, ¿cuál es el trato que Dios está teniendo con nosotros para transformarnos a su imagen y semejanza? Quinto, ¿qué áreas de nuestra vida son las que Dios quiere cambiar? ¿Qué partes de nuestro carácter son las que Dios quiere cambiar? Y por último, ¿nos vamos a dejar transformar por Dios? Hay una última cita que quiero mencionar. Nehemías 9:17. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos, endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Este es el peligro que corremos si no nos dejamos tratar por Dios. El pueblo de Israel en el desierto estuvo a punto de elegir un jefe, un capitán, un líder que los llevara de vuelta a la esclavitud, a Egipto. ¿Por qué digo que es un peligro? Porque es muy fácil en este tiempo, con tanta perversidad, con tanta aversión a la santidad de Dios, que las personas elijan un líder y empiecen a escuchar a un líder, entre comillas y subrayado, cristiano, y lo sigan de regreso a la esclavitud.
Y Dios no quiere que nos pase eso. Jesús derramó su sangre por nosotros. Cada gota de sangre fue el pago para que no tengamos que regresar a la esclavitud del sistema del mundo, a la esclavitud del mundo de tinieblas, a la esclavitud de la naturaleza de pecado. Todos tenemos una o más áreas en las que necesitamos dejar que Dios nos trate. Pero sí lo hacemos. La palabra de Dios dice que nuestra descendencia va a ser bendita, que nosotros vamos a ser benditos y que nosotros vamos a ser útiles en los tiempos que vienen. No regresemos a Egipto. Aceptemos el trato de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque eres Dios compasivo, misericordioso y paciente. Y hasta aquí, Señor, nos has tenido paciencia, esperando que nos dejemos tratar por ti. Señor, yo te pido que nos des hoy la fortaleza y la decisión para aceptar tu trato. Y aceptarlo, Señor, sabiendo que es para nuestro bien. Y en la medida de lo posible, aceptarlo con alegría. Porque, Señor, si algo necesitamos, es que tú nos cambies y nos hagas nuevamente a tu imagen y semejanza, para que el mundo nos vea y reconozca que tú eres Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.